All right. Bueno, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4. Hechos 13, 4. ¿Ok? Y vamos a continuar, ¿verdad? Donde nos quedamos en la página 78, lo tengo yo aquí, respuestas a las objeciones, y luego la evaluación de Jesús, que es muy, pero muy importante. Pero primero, Hechos 13, versículo 4. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron, y que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. Me gustaría que nos quedemos con esto. En el evangelismo, en compartir las buenas nuevas de salvación, quien nos envía es ¿quién? El pastor. Porque nosotros podemos decirle sí al pastor, amén o no amén. Ahora sí como olvidé, ¿verdad? Amén o no amén. Amén o no amén, ¿verdad? Pero tampoco son los líderes de la iglesia los que nos envían a hacer evangelismo. No es la denominación la que nos envía a hacer evangelismo. ¿Quién es quien nos envía a hacer evangelismo y a hacer misiones? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él solamente da testimonio y redarguye de aquello que ya el Señor nos ha dicho. Y el Señor Jesús nos dejó dicho: vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. Y antes de comenzar con lo que es este tema, que está súper interesante, me gustaría volverles a repetir lo que dice Mateo 28, 19. Y se los voy a leer. Mateo 28, 19. ¿Ok? Dice así: por lo tanto, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Hagan qué? Discípulos, prediquen, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Alguien puede decir amén? Hoy quiero hablarles acerca de una extensión del evangelismo. Y se me hizo muy interesante porque yo creo que ese es el modelo bíblico y el mejor modelo, ¿ok? Mientras seguimos estudiando, el escritor nos dice: no hay mejora de hacer evangelismo y discipulado, porque las dos cosas van de la mano. Son como las alas de un avión, ¿verdad? ¿Cuáles son las alas? ¿Cómo es como las alas de un avión o qué van de la mano? El evangelismo y ¿qué más? ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Digan conmigo: evangelismo y discipulado. Y entra la consideración de que la misma persona que evangelizó a alguien al momento de que se convierte en un nuevo creyente y nace de nuevo, la persona que lo acompañe en su caminar de discipulado, en sus primeros pasos, sea la persona que los trajo a los pies de Cristo. Y que lo acompañe en el discipulado, en sus primeros pasos y en su mentoría, quien lo cuide. Y déjenme decirles, no hay mejor manera, se los digo por experiencia, que la persona que ganó para Cristo a alguien sea la persona quien le acompañe en sus primeros pasos. Y hoy hemos orado durante nuestro culto de oración de hace un ratito, que el Señor derribe todos los argumentos y todas las excusas y todo el temor y en la mente lo que nos hace decir es que yo no puedo, yo no sé, no estoy capacitado, Dios no me llamó a eso. Que Dios derribe todo eso y que hoy podamos salir de este lugar diciendo: a las almitas que yo gane para Cristo, yo las voy a discipular, yo las voy a guiar en sus primeros pasos, yo les voy a enseñar los primeros rudimentos de su fe. ¿Ok? Entonces vamos a ver las evaluaciones de Jesús. ¿Ok? Tal vez te sorprenda
como yo, dice el escritor, al ver cómo Jesús evaluaba la disposición de la gente para rendir su vida al control de Cristo. Algunos muestran un interés en seguirlo, pero existe una gran diferencia entre preguntar y rendir el control. La gente y la urgencia, y yo no sé si lo estoy haciendo claro, necesito feedback de ustedes, porque ustedes que han estado viniendo a cada clase de este seminario y a las personas que no han faltado, que están totalmente enteradas de todo lo que es el evangelismo, yo necesito feedback de ustedes para ver si como iglesia y desde el púlpito estamos presentando esta verdad. No es solamente hacer preguntas, sino rendir el control. Es decir, cuando nosotros presentamos el mensaje del evangelio y la salvación, debe de ir acompañada con el precio de seguir a Jesús. Y yo no sé cómo lo hice este domingo, yo espero que bien, y si no, denme feedback. Pero cada que hacemos un llamado a la conversión, a la salvación, juntamente con este llamado debe de venir un llamado a la rendición a Cristo, al señorío de Cristo. Hay un precio que hay que pagar. Jesús le pidió a un joven rico, ¿se recuerdan? Que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres antes de seguirlo. En repetidas oportunidades advirtió que seguirlo tendría un costo. ¿Seguir a Jesús tiene un qué? Un costo. Implicaría sufrimiento, llevar la cruz de morir todos los días y para muchos hasta la muerte física y literal. Cuando hablemos de misiones, de eso vamos a hablar. De hecho, vamos a poner algunas imágenes y algunos videos de lo que es hacer misiones en lo que le llamamos la iglesia subterránea o la iglesia oculta, como le gusta llamar, en lugares donde no se puede predicar el evangelio. Hay un costo que pagar y en ocasiones ese costo es la misma muerte. Otra profunda preocupación es que podamos vernos tentados a comunicar solo parte del evangelio al hablarle a los perdidos de los beneficios potenciales de seguir a Cristo y no comunicar las demandas del evangelio. Diga conmigo, demandas del evangelio o el costo de seguir a Jesús. Y me pareció bien interesante que el escritor dice, cuando se predica del infierno no es solamente atemorizar a la gente. Cuando se predica del paraíso no es prometerle un paraíso. Recibir a Jesús y presentar el mensaje del evangelio es que hay demandas del evangelio. Ahora, no creo que lo hagamos intencionalmente, dice el escritor, pero sí creo que lo hacemos muy seguido en un esfuerzo por oír que alguien le diga sí a Jesús. Entonces nos vamos a dos extremos: o los espantamos relacionado al infierno para que por temor acepten a Jesús, o les damos todas las promesas de la vida eterna y el paraíso para que se entreguen a Jesús. Y con tal de que veamos manitas levantadas, no decimos eso y no les comunicamos la totalidad de lo que es el evangelio. El llamado al altar presenta un desafío. Y ahí es donde el llamado al altar debe de cambiar. Y nuestra iglesia está haciendo todo lo posible para que ese llamado al altar coseche almas transformadas, verdaderas conversiones y no solamente una decisión que después de ahí no pase absolutamente nada. Por eso el llamado es al arrepentimiento y a llevar frutos dignos de arrepentimiento. No vamos a parar el llamado al altar, pero sí lo vamos a acompañar diciendo, hay un costo de seguir a Jesús. Hay un precio de seguir a Jesús. Hay un costo del evangelio. Hay que arrepentirse y sujetarse al señorío de Cristo. ¿Me dicen amén? Las campañas de Billy Graham, el llamado típico al altar en el sur, incluye un llamado, número 1, a rendirle la vida a Cristo y a unirse a la iglesia mediante una carta o declaración, buscar la salvación, el bautismo y la membresía. Existe el peligro de que la gente pase adelante en respuesta a un movimiento espiritual de Dios en sus vidas para esclarecimiento o información, pero no para tomar una primera decisión de seguir a ¿quién? A Cristo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si esas personas que levantaron su manita pasaron porque se sintieron inquietas a recibir más información del cristianismo y de la fe en Cristo, o ya es una verdadera conversión? Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña: por sus frutos los
conoceréis. No hay otra manera. El árbol se conoce por sus frutos. El nuevo nacimiento se conoce por sus frutos. ¿Ok? Pueden quizá estar confundidos y necesitan ayuda, algunos que levantan su mano, como vimos en el libro anterior. Sin embargo, si limitamos las posibles respuestas a las preguntas, si quieren entregarle su vida a Cristo, es probable que no tengan idea de lo que estamos diciendo, pero respondan que sí porque piensan que es lo correcto. Esto lleva a toda clase de problemas a lo largo del camino, incluyendo la posibilidad de que crean que son salvos cuando en realidad están perdidos. Y ese es el punto culminante del llamado al altar y la responsabilidad del predicador. Hacer el llamado al altar a que la gente reciba a Cristo Jesús, si no la acompañamos de lo que les estoy mencionando, podemos traer confusión a las personas. Salen de este lugar, siguen viviendo su mismo estilo de vida sin ninguna clase de cambio y de transformación y pensar que son salvos cuando en realidad todavía están perdidos. La salvación y el nuevo nacimiento viene acompañado de transformación. Y cuando hacemos el llamado a recibir a Cristo, debemos de acompañarlo diciéndole a la gente, cuando Cristo llega a tu vida, Él te cambia y te transforma. Ya no puedes ser la misma persona. Entonces, la práctica de este enfoque puede generar miembros de la iglesia no regenerados. Yo no sé si sea verídica la historia, pero hay una historia de una viejecita que estuvo creo que 30 años en la iglesia y nunca se había convertido. Y le encantaba cantar y levantar las manos y hacer. Todos los cristianos hacían, pero no se había convertido. Ahora, eso es bíblico. Dice la palabra de Dios, porque es imposible que aquellos que gustaron de lo espiritual, ¿se recuerdan de Hebreos? Que disfrutaron del partimiento del pan, de las oraciones de los santos, del culto cristiano, que estuvieron involucrados con los cristianos. Esas son las personas que nunca han sido salvas, pero que vienen a la iglesia. Les encanta venir a la iglesia, les gusta aplaudir, les gustan las canciones, ven que la gente levanta las manos y ellos levantan las manos. Tienen compañerismo con los cristianos, pero nunca se han entregado a Cristo. Ahí es donde dice, es imposible sacrificar a Cristo Jesús nuevamente por aquellos que estuvieron en contacto con la vida cristiana y que se apartaron. Porque fuera de Cristo ya no hay nada más. Ojo, Hebreo no está hablando de personas salvas, ¿ok? Eso tiene que quedar bien claro. Está hablando de personas que profesaban ser salvos, pero nunca lo fueron. Entonces vino alguien que les ofreciera más. ¿Se recuerdan del drama de la subasta? Y todo lo que ofrecía Satanás y lo que ofrece Cristo Jesús. Entonces Satanás siempre te va a ofrecer más a lo que le gusta al viejo hombre y simplemente abandonan el cristianismo, abandonan la iglesia, dejan de congregarse y vuelven a su mismo estilo de vida. La pregunta es, las personas que un día estuvieron a la iglesia, incluso se hicieron miembros, levantaron la mano, pero volvieron a su estilo de vida, como si nada hubiera pasado, sin ninguna clase de redargüimiento del Espíritu Santo, sin ninguna clase de temor, sin ninguna clase de absolutamente nada, simplemente da lo mismo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente fueron salvas? ¿O profesaron ser salvos? ¿Eran verdaderos creyentes o profesaban ser creyentes? ¿Por qué? Porque la verdadera salvación produce entrega. Produce dejo todo para seguir a Cristo. ¿Me dicen amén? Miren la diferencia entre los pescadores, que dice la escritura que y dejándolo todo siguieron ¿a quién? A Jesús. Con este joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sigue. Me dijo, espérame, no. Mejor déjame disfruto de todo lo que tengo y luego te sigo.
A otro le dijo, ven y sígueme. Y dijo, lo que pasa es que tengo que enterrar a mi padre. Y el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y... Ahora, no es que Jesús fuera desconsiderado y que se acababa de morir el papá y estaba en luto. No, Jesús no hubiera pedido algo así. Es que en la tradición judía, un judío, un hijo no podía salir del hogar antes de que su papá muriera. Una vez que su papá moría, él estaba libre de responsabilidad como hijo para cuidar de sus padres y honrar a sus padres y podía salir de la casa. Porque no se iba a quedar en el mismo lugar, iban a andar con Jesús por diferentes partes. Ya no iba a poder ver por su padre. Y ahí es donde Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Puede que tuviera que pasar muchísimo tiempo o años incluso para que el papá de ese hombre muriera y finalmente seguirle. Pero el Señor, cuando decidimos seguirlo a Él, necesitamos abandonarlo y dejarlo, ¿qué? Todo. ¿Hay que dejarlo qué? ¿Para seguir a quién? A Jesús. ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante entonces. La práctica de este enfoque puede generar miembros de la iglesia no regenerados que den un ejemplo pobre al tratar de vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo en sus vidas. Diga conmigo, ejemplo pobre. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa ese pasaje? La característica de los salvos es su perseverancia. No está diciendo, vamos a ver si eres salvo si llegas a perseverar. No se refiere a eso el pasaje. El pasaje nos está diciendo, la característica principal de las personas salvas es su perseverancia. Los salvos perseveran, los no salvos no perseveran y se apartan. Y a eso se está refiriendo el escritor. Tratar de vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso es que las personas abandonan la iglesia. Porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. No han sido salvos de verdad. Porque el salvo persevera. A pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, el cristiano verdadero, el salvo verdadero, ¿qué hace? Persevera. ¿Se recuerdan los del camino que después fueron llamados cristianos? Estaban huyendo por causa de la persecución, pero era tanta su perseverancia que a pesar de estar en huida, a donde quiera que iban y por donde quiera que pasaban, ¿qué hacían? Predicaban el mensaje del evangelio. Ahora dice el escritor, no me opongo al llamado al altar, nosotros tampoco nos oponemos. Todos se benefician si la iglesia proporciona la oportunidad de esclarecimiento. Lo único que dice el escritor es, no solamente prometas como si Jesús fuera una píldora mágica, sin mencionar el costo del evangelio, el costo de seguir a Jesús, la rendición, el fruto, la transformación, que la gente sepa la decisión que está tomando. Ahora, yo siempre me había preguntado, ¿cuál es la razón de que una persona levante su mano para entregar su vida a Cristo, pero después rechace el discipulado de nuevos creyentes o sus primeros pasos? Y le daba vueltas. Y se supone que cuando tú vienes a los pies de Cristo y te entregas a Cristo, hay una emoción, un amor, un deseo. Dice, le llama a eso que sucede la palabra el nuevo amor, el primer amor. ¿Cuántos han experimentaron el primer amor? Yo espero que sigan ahí, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, una cosa tengo contra ti, que has dejado a tu primer ¿qué? Amor. Pero el primer amor, ¿se recuerdan? O quizá lo están viviendo, gloria a Dios. Y yo me pregunto, si es el primer amor, un nuevo amor, ¿cómo es posible que rechaces el discipulado para que conozcas más de Cristo, tus primeros pasos, el evangelio? Hasta que un día caí en cuenta si no son conversiones reales. Fue una emoción, levantaron su mano, pasaron al frente, pero no fue real. Porque lo real viene acompañado con el toque del Espíritu Santo, como en la vida de Zaqueo. Bastó una visita de Jesús en su casa para que él dijera,
Si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo. Y con intereses todavía. Eso lo trae un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Una persona que rechaza su seguimiento, su discipulado, sus primeros pasos para seguir viviendo su vida como quiere y como le place y como se le da la gana, no ha experimentado una verdadera salvación. Pero a veces por querer ver números, nos confundimos en los números y en las profesiones con las verdaderas decisiones de fe. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hay preguntas para evaluar la disposición, testificar de Jesús sin temor. Y ahí tú comienzas a evaluar la disposición de la persona para venir a los pies de Cristo. ¿Tienes alguna creencia espiritual? ¿Quién crees que es Jesucristo? Yo creo que esa es la primera pregunta con la que deberíamos de empezar los próximos pasos de los nuevos creyentes, ¿verdad? ¿Quién crees que es Jesucristo? ¿Piensas que existe un cielo o un infierno? Yo traté de solamente leer Biblia y ahora sí hice el domingo pasado, como ya tenía mucho sin hacer, de pasaje en pasaje por toda la Biblia, todo lo que la Biblia dice acerca del infierno. ¿Crees que existe un cielo y un infierno? Si mueres esta noche, ¿dónde irías? Si vas al cielo, ¿por qué irías al cielo? Esa es una muy buena pregunta. Si mueres esta noche, ¿a dónde te vas? Si la pregunta es no sé, ahí hay trabajo que hacer. Si la pregunta es al paraíso, la siguiente pregunta debería de ser ¿por qué? Y si no saben por qué y no mencionan por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el precio que pagó, su justificación, su misericordia, su amor, su gracia y su resurrección, ahí hay trabajo que hacer. Y si dicen me voy al infierno, mucho más trabajo que hacer. Si mueres esta noche, ¿a dónde te irías? Si lo que crees no es verdad, ¿te gustaría saberlo? Ahora, preguntas deficientes. ¿Lo que hemos hablado tiene sentido para ti? Debemos de confrontar un poco más, ¿ok? Comprende lo que te estoy diciendo. Cualquier persona te va a decir que si necesitas indagar más. Estas preguntas pueden usarse, pero no solas, para determinar la disposición de recibir a Cristo. Estar de acuerdo no necesariamente es sinónimo de compromiso para cambiar la dirección de la vida. Los salvos cambian de dirección de vida. ¿Qué hacen los salvos? ¿Estar de acuerdo cambia de dirección de vida? No necesariamente. Las personas más difíciles de evangelizar y de ganar para Cristo son las que están de acuerdo en todo. Te dicen que sí, tienes razón, eso es correcto, sí es verdad, pero en realidad están de acuerdo nada más para darte, decimos en mi país, el avionazo, para que ya los dejes en paz. Porque si están de acuerdo en todo, ya no vas a poder decir nada, te vas a quedar callado, ya no vas a poder seguir avanzando. Pero las personas más renuentes son las personas más entregadas, porque en ellas tuviste la oportunidad de hacer preguntas, de explicar, de exponer el mensaje del evangelio. Pero aquí hay algunas preguntas mejores que podemos hacerle a un prospecto a entregarse a Cristo. ¿En qué situación te encuentras respecto a lo que te estoy diciendo? ¿Cómo te gustaría proceder? Si no te importa, ¿podrías decirme por favor qué implica lo que acabamos de hablar? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Estás listo para rendir tu vida a Cristo? ¿Estás listo para pedirle a Dios que te perdone y que guíe tu vida? Y luego de ahí se hace la invitación. El llamado que hizo Jesús. Jesús hizo el llamado a seguirlo. Al seguirlo establecemos una relación con Dios y aprendemos de Él. El llamado y la invitación es ¿a qué? A seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús se supone que nos convirtamos. ¿Quién es un seguidor de Jesús? Un discípulo. Y un discípulo es un imitador de Cristo, aquel que tiene una relación con Cristo y aprendemos de Él. ¿Me dicen amén? Ahora, la invitación a venir a Cristo y a su familia. Oración de invitación. La gente responde a la atracción del Espíritu Santo de diversas maneras. No te sorprendas si la gente responde de manera diferente a lo que esperabas.
Algunos que normalmente no son emotivos responderán con gran pasión, otros que suelen ser emotivos responderán con calma. No podemos confundir el mover del Espíritu Santo con cómo reaccionen las personas. Cada persona reaccionará de diferentes maneras. Yo he visto gente venir a los pies de Cristo con alegría y con una sonrisa en la boca y con un gozo. A otros los he visto venir a los pies de Cristo con lágrimas de alegría, de agradecimiento. Otros simplemente han recibido a Cristo diciendo, sí, amén, gloria a Dios, serios, pero con compromiso. El Espíritu Santo obra como Él quiere. No podemos decir, es que si una persona no reacciona eufórica, no aceptó a Cristo. Es que si no hay lágrimas, no aceptó a Cristo de verdad. No. Debemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la persona. Ahora, en los años que yo tengo viendo cómo las almas vienen a sus pies de Cristo, yo he visto gente que se queda, permanece y persevera, y gente que se entrega y se va y siguen viviendo su mismo estilo de vida. Yo les puedo decir algo, lo primero que ves en una persona que realmente ha entregado su vida a Cristo es interés. Interés. Te pregunta, te habla, viene, acude, no se pierde ninguna reunión, busca, lee, estudia, te manda preguntas, te manda esto. Tiene interés, quiere conocer más, quiere aprender más. Cuando una persona dice entregarse a Cristo y no hay ni un poco de interés para conocer al Cristo a quien ha decidido seguir, ahí no hubo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos acerca y nos lleva a conocer a quién, a Cristo. Él es quien da ¿qué? Testimonio. Entonces, cada persona lo recibirá de diferente manera. Lo que importa es el compromiso, la transformación, el fruto, el interés. Algunos quedarán anegados en llanto ante la completa dependencia de la obra de Cristo en la cruz, que cargó con sus pecados. Otros responderán con gran gozo. Existen varias maneras de guiar a las personas cuando indican un deseo de comprometer su vida con Cristo. Puedes preguntarles si prefieren orar por sí mismos, repetir una oración después de ti, orar luego de que termines de orar por ellos. Y el escritor dice, yo prefiero orar con ellos. Eso les permite hablar desde el corazón y también me permite a mí guiarlos en diferentes áreas específicas. Si los guías, aliéntalos a número 1, pedirle perdón a Dios. Número 2, pedir el liderazgo de Dios, que sea Él quien dirija y gobierne nuestras vidas, eso es señorío. Y número 3, a dar gracias por la obra de Cristo, que esa es la oración que decimos, la oración de fe. Miren que el domingo, ¿cuánto le dan gracias a Dios por cómo se movió el Señor el domingo? Fue algo impresionante. Después de que se acabó el culto, se me acercó a una hermanita y me dijo que su hija quería recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la guiamos en su oración de fe. Pero lo que se me pareció bien interesante es que yo comencé a guiarla en esa oración de fe y me dijo que si lo podíamos hacer en inglés. Se expresaba mejor y comprendía mejor lo que estaba repitiendo. Entonces, ni tardo ni perezoso, saqué todo mi inglés que me acompaña, inglés sin barreras, y le dirigí. Nunca había dirigido a alguien en una oración de fe en inglés. Y el domingo dirigí a esta jovencita a recibir a Cristo como Señor y Salvador en inglés. E hicimos la oración de fe en inglés. ¿Por qué? Porque quería repetir con comprensión y repetir bien lo que estaba diciendo en esa oración. Hay varias maneras. A veces no va a ser en un culto, a veces va a ser en una conversación, en una reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes. Jueves anteriores hubieron 2 jovencitos que se entregaron a Cristo allá arriba. Ya nada más le comunicamos al pastor Miguel y también a Fernando, el líder de jóvenes. Le dijimos, ahora hay que discipularlos, hay que buscar la manera de discipularlos. Se entregaron en una esquinita en un salón de jóvenes. Se oró por ellos. El Señor se está moviendo. ¿Me dicen amén?
Estamos clamando por un avivamiento. Estamos clamando para que Dios nos despierte, traiga un despertar y nos contagiemos los unos a los otros relacionado al evangelismo, a ganar almas para Cristo, a compartir nuestra fe. Y cuando alguien viene a los pies de Cristo, tenemos que celebrar su compromiso. No todos reaccionarán de la misma manera, pero todos tendrán una historia que celebrar. La de pasar de muerte a vida. Aliento a los nuevos seguidores de Cristo, dice el escritor, a que les cuenten a varias personas que creen que estarán felices de oír sobre su respuesta a Cristo Jesús. Esto les proporciona a los nuevos convertidos un buen comienzo al incluir en sus vidas a personas que les apoyarán. Para eso existe la iglesia como comunidad y hermanos, hermandad. Y al ver el valor de la familia cristiana, la iglesia es una familia. ¿Me dicen amén? Desde la clase 101 y en todo momento, y ponemos ahí, bienvenido a casa, eres parte de nuestra familia. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos una familia. No somos un club, somos un cuerpo de creyentes, hermanos. Somos una familia, la familia de la fe. Eso también los llevará a contarle su historia a los creyentes, lo cual también tendrían que facilitarles el testimonio frente a los perdidos. ¿Me dicen amén? Y hablar de su fe en Cristo Jesús. Nos vamos a saltar el capítulo 8 porque lo tiene un hermano que tuvo que salir fuera del país y cuando él regrese va a dar su clase. ¿Me acompañan al capítulo 9? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Va quedando claro o no? El capítulo 9 está tremendo, ¿ok? Yo creo que esos últimos capítulos son los mejores. Todo el libro está muy bien, muy bueno, pero esos últimos capítulos, Dios mío. ¿Qué sigue? El seguimiento, lo mejor viene. Ahora, hay que distinguir que los hombres y las mujeres han sido diseñados por Dios de diferentes maneras. ¿Me dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, los hombres y las mujeres son muy diferentes, oyen diferente, procesan la información de manera diferente, toman decisiones de manera diferente y se relacionan de maneras diferentes. Los hombres tienden a pensar y hacer y las mujeres a compartir y sentir. Diga conmigo, los hombres piensan y hacen. Por eso lo peor que le puedes hacer a un hombre como mujer o como esposa es ver a tu esposo, a un hombre con la vista perdida, viendo hacia la nada, porque uno está viendo hacia la mente. Y que tú lo observes y le digas, ¿en qué piensas? Ay, Dios mío bendito. ¿En qué no pensamos los hombres? No acabaríamos de contarte y decirte en qué estamos pensando. Entonces nuestra respuesta más fácil es en nada, cuando en realidad estamos pensando en un montón de cosas. No es una sola cosa, son montones que están pasando por nuestra mente. El hombre tiende a pensar y a hacer, busca soluciones, va hacia adelante, hace. Las mujeres son más dadas a compartir y a sentir. Ellas quieren compañerismo, quieren sentirse acompañadas, quieren sentirse bien, se dejan llevar más por las emociones. Esto impactará la forma en que evangelizamos personalmente y como iglesia a las dos subculturas, porque ya hemos hablado de evangelizar niños, evangelizar jóvenes, evangelizar ancianos y ahora vamos a hablar de evangelizar hombres y evangelizar mujeres. Noten algo que ha hecho el escritor bien interesante. Y yo creo que espero que le estemos prestando mucha atención. Él primero habla de la edad, los temas de interés y el diseño de Dios de acuerdo a esa edad. Cuando tú entiendes esas cosas, va a ser más fácil predicarle el evangelio a ciertas personas. Fíjense que yo hace poco fui a una conferencia de nuestra organización, pero no de la de Gwinnett, sino la del estado, la Georgia Baptist Mission Board. Y fue una conferencia bien interesante, bien bonita, fue en inglés. Fueron 2 días, domingo en la noche y luego el lunes todo el día. Bueno, no todo el día, hasta como las 2 o 3 de la tarde.
Había varios pastores, predicadores invitados y la conferencia es más que todo para pastores y para líderes. Y uno de los presentadores, la mayoría fueron, wow, me quedé sorprendido, me traje mis anotaciones. Pero empezó a hablar uno que nos hablaba como si fuéramos tontos, como si fuéramos ignorantes, como si fueran torpes. Y cuando alguien te habla así, yo no entendía por qué hasta ahorita que leo el libro. Yo me sentía incómodo, me sentía molesto, me quería ir al baño, mi mente se distraía. Y la gota que derramó el vaso es que nos hizo repetir algo. Bueno, terminar una frase. Y cuando terminamos la frase, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Entonces nosotros repetimos ganancia. Y él dice, ganancia. Eso fue la gota que derramó el vaso. Porque ¿qué me está diciendo a mí al momento de decir, ay, ganancia? Es una burla, es una falta de respeto. Y de ahí lo taché de mi lista de favoritos predicadores. Y para que vuelva a entrar a esa lista va a ser muy difícil. Ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque vamos a hablar acerca del evangelismo a los hombres. Y aquí los que damos estudios bíblicos, los que predicamos, los que enseñamos, deberíamos de tener las antenas bien alertas. Cuanto más aprendemos sobre las diferentes necesidades y procesos de pensamiento de los hombres y las mujeres, más posibilidades tendremos de conectar el mensaje del evangelio con sus vidas. Hablemos de los varones. ¿Cómo alcanzar a los hombres, a los varones? Número 1. Están atrapados en la competitividad despiadada. Entre los hombres todo es una competencia. Yo no sé por qué, pero así es. ¿Quién tiene mejor carro, mejor casa, mejor trabajo? ¿Quién gana más? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? No todos, no hay que generalizar, pero siempre hay una competencia. ¿Ok? En ocasiones están aburridos. No tienen suficientes desafíos en la vida porque nos convertimos en una vida monótona, persiguiendo lo que no deberíamos de estar persiguiendo, que son los billetes verdes. Y nos asfixiamos en eso sin cumplir nuestro llamado y nuestro propósito en Cristo. Por eso la vida del hombre cristiano es diferente. Estamos hablando del hombre sin Cristo, del no creyente. Han perdido el contacto con su esencia masculina. Se han tragado la idea de que sus mejores años han terminado y tratan de ser algo que no son y vivir solamente de apariencia. Sin duda, estas definiciones no caracterizan a todos los varones, pero algunos pueden usarse para ayudar a que reciban ¿a quién? A Cristo. En general, los hombres responden más a ideas y principios que a relaciones. ¿A qué responden en el mensaje del evangelio los hombres? Ideas y ¿qué más? Y principios, ¿ok? ¿Qué a qué? Relaciones. El hombre no es de hablar mucho, de relacionarse mucho, de como las mujeres. La mujer puede estar 20, 30 minutos, 1 hora en el teléfono, 2 horas en el teléfono. El hombre, no, pues que, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Y el trabajo? ¿Todo bien? No, vengo saliendo aquí en el tráfico, qué bueno. Mira, te llamaba para esto. Oh, pues ahorita te lo mando. Gracias, pum. Ya. El hombre se relaciona, pero es poco. El hombre por diseño es solitario, no le gusta compartir sus pensamientos, lo que está viviendo, todo se lo queda él solo. Pero sí está enfocado a recibir ideas y principios. ¿Qué está enfocado en recibir qué? Es decir, el hombre siempre quiere crecer y quiere aprender, quiere mejorar, quiere superarse. Por eso esas conferencias de crecimiento personal, los que más acuden a ellas son ¿qué? Hombres. Porque el hombre siempre está con el deseo de aprender, crecer y mejorar. Ideas, principios, más que relaciones, ¿ok? Quieren participar en la resolución de problemas. ¿Cómo aporto mi idea para resolver un problema? ¿Verdad? Siempre queremos participar y trabajar con las manos. Somos por diseño manuales. Por eso dice, tú vas a salir y vas a traer el pan y vas a buscar el pan ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Es decir, vas a trabajar, te vas a esforzar, todo lo vas a hacer con tus manos. Además les gusta participar en actividades como proyectos de servicio,
todo lo que tenga que ver hacer algo con las manos. Por eso los que más ven cargando cosas, moviendo, haciendo, ¿son qué? Hombres, ¿verdad que sí? Porque así nos diseñó el Señor. Proyectos de servicios, deportes y ¿qué más? Parrilladas. Deportes y ¿qué? Parrilladas. Así nos diseñó el Señor, disfrutamos, ese es nuestro tiempo. Y nosotros a veces solamente bromeando decimos, es que para poder tener una buena reunión de hombres hay que hacer una parrillada, tiene que haber comida. Pues no tiene que, pero eso es lo que nos identifica como hombres, ¿verdad que sí? Y ahí podemos conversar, compartir, convivir, compartir ideas, etcétera, en una reunión de hombres. Podemos evangelizar mejor en un terreno neutro o en su propio territorio, no en un lugar donde se sientan vulnerables. ¿Sí se han dado cuenta que a veces llega un hombre a un lugar, no conoce a nadie, y qué es lo primero que hace? Se aparta solito, porque se siente ¿qué? Vulnerable. Y no todos tienen la capacidad social de llegar y conversar con cualquiera y entablar una plática. Entonces simplemente se sienten vulnerables y se apartan. Por ejemplo, el edificio de una iglesia. Invitarlos a la iglesia es un poco difícil, pero invitarlos a una reunión de hombres es mucho mejor. O un grupo pequeño en un hogar cristiano. Grupo pequeño, llámese de compañerismo, célula, como le quieran llamar. ¿Okay? Se siente vulnerable llegar ahí un hombre. No pueden sentirse arrinconados porque entonces no van a estar receptivos al mensaje del evangelio. Habla con los hombres, no les hables a ellos especialmente, no como si hablaras con niños o con un ¿qué? Ignorante. No les hables cuando hables con ellos como si le estuvieras hablando a niños o a ignorantes. Y ahí yo comprendí por qué me molesté tanto con ese predicador. Porque nos quería hablar como niños y como ignorantes. Por eso en la casa no soportamos que la mujer, la esposa, nos quiera tratar como ¿qué? Como niños. O nos quiera hablar como niños, porque no somos niños. Díganme amén los hombres. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, estamos en una reunión de hombres, la manera de presentar el mensaje es presentando ideas y principios, enseñando y no tratando de hacer ver a los hombres como niños o como personas ignorantes. Los varones prefieren hablar sobre temas más serios cuando participan en una actividad. ¿Ok? Presten atención a eso. Temas más que serios, no simplemente sentarse a conversar. Les gustan las bromas y las conversaciones ligeras. Nos gusta hablar con seriedad, pero no muy serios. Hay que hacerlo con sentido del humor, porque cuando no hay sentido del humor la cosa se pone tensa y a nosotros no nos gusta lo tenso ni la seriedad. Por eso tenemos que tener una conversación más ligera. ¿Okay? Por tanto, no seas demasiado serio en una conversación durante un periodo extenso sin algo de frivolidad. ¿Okay? Siempre, mientras les hablamos del evangelio a un hombre, hay que romper el hielo y no ser demasiado serios. Pero hay de bromas a bromas y de comentarios a comentarios. Que no sea una broma que ofenda o que lo pongas a él como broma. Más bien, la táctica mejor debería de ser la táctica de las personas con mejor sentido del humor. Si vas a hacer una broma y vas a utilizar algo como ejemplo o alguien como ejemplo, utilízate tú. Y ríete de ti mismo. Nunca uses a la otra persona. ¿Ok? Da espacio y tiempo para reflexionar y hacer preguntas sobre lo que implica el evangelio. La excesiva presión obstaculiza la conversión. A los hombres no nos gusta que nos presionen demasiado. ¿Se recuerdan de ese vendedor que les comenté que me presionó demasiado? Le dijo, porque quiero. Te sacan de tus casillas. Por eso cuando presentemos el evangelio, no presionemos tanto, no instiguemos. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Vamos adelante. Permite que los varones digan que no al evangelio y mantén su dignidad.
Cualquier persona puede rechazar el evangelio y puede decir no. Y no nos vamos a enojar por eso. Vamos a decir, está bien. No hay ningún problema. ¿Ok? Y hay que mantener la dignidad de la persona. Permite que los varones digan que no al evangelio y mantén su dignidad. Deja que el Espíritu Santo convenza ¿de qué? De pecado. ¿Quién es quien nos envía al evangelismo? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que convence? El Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. No trates de avergonzarlos para que vengan a Cristo. Jamás trates de avergonzar a un hombre. Es más, las heridas peores que un hombre puede traer es cuando alguien, e incluso a veces su misma pareja, trata de avergonzarlo en frente de otras personas. Es algo muy difícil de perdonar. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, no de perdonar, sino de superar, es la palabra correcta. ¿Ok? Así es que mientras predicamos o presentamos el evangelio, nunca avergoncemos a nadie por no aceptar a Cristo. Como a los varones les gusta resolver problemas, habla de Cristo como el único que resuelve algunos de los problemas particulares a los que nos enfrentamos. Cuando el evangelio se presenta con imágenes ¿qué? Físicas o mentales, es probable que se conecte con los varones. Ahí entra dentro de la homilética, que es el arte de la predicación y la enseñanza, el por qué utilizar imágenes u objetos físicos para ilustrar una verdad. Porque nosotros hemos sido diseñados, especialmente los hombres, pero la mayoría reacciona de esa manera, es más probable que se conecte el mensaje. Los estudiantes y los que escuchan son de diferentes maneras en las cuales aprenden. Por eso cuando lleguemos a las ilustraciones para presentar el evangelio, necesitamos en ocasiones utilizar objetos y lo que tengamos que utilizar, lo que tengamos a la mano, para que esa imagen quede grabada en la mente de la persona. El porcentaje más alto en el aprendizaje se lleva a cabo cuando solamente escuchamos. Nosotros necesitamos escuchar, necesitamos ver y a veces necesitamos tocar. Por eso decimos que hay alumnos táctiles, alumnos auditivos, ¿ok? Y alumnos visuales. Porque cada uno retiene mayor información de diferente manera. Algunos retienen con lo que ven, con lo que leen, con las imágenes que ven en un libro. Se les queda todo grabado. A eso le llamamos que tienen mente fotográfica, ¿verdad? Recuerdan, memorizan. Otros tienen que tener hands-on y eso es lo que recuerdan. Otros escuchando, pero la mayoría solamente con escuchar. 2 días ya se nos olvidó lo que aprendimos. Incluso si yo les pregunto de qué prediqué el domingo pasado, a ustedes se les va a hacer bien difícil decirme de qué prediqué. Nomás se van a saber el título, el infierno. Y si les digo, cuéntame más, háblame más, va a ser muy difícil, porque olvidamos gran porcentaje de lo que escuchamos. ¿Ok? Por eso, el uso de objetos, ilustraciones en el momento de presentar el evangelio. ¿Quién era el experto en eso? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso utilizaba las parábolas. En ocasiones, como en las de la del pescador, el pescador salió a pescar. Ahí tenía las redes para mostrárselas. Pero nosotros solamente queremos hablar. Y el evangelismo hoy en día no debe de ser así. ¿Cómo alcanzar a las mujeres? Las mujeres son un poco distintas. ¿Están listos? All right. Los intereses y las actividades espirituales, las mujeres se encuentran más arriba que los varones. ¿Okay? Es decir, hay mayor interés. Sin embargo, esto no significa que lleguen a Cristo más fácil o de la misma manera. Que haya mayor interés y que las mujeres acepten el evangelio más rápido, no quiere decir que sean más fáciles de evangelizar. Simplemente son más receptivas. Las necesidades de las mujeres varían según la edad. ¿Según qué? La edad.
la etapa de la vida, sus antecedentes, es decir, cómo fue criada, el ambiente en el que vivió, la educación, la situación financiera, la experiencia, la ubicación geográfica y la salud. Dentro de las necesidades de las mujeres, aquí hay 9 necesidades que tenemos que conocer para poderles presentar el evangelio a las mujeres. Número 1, las mujeres necesitan sentirse deseadas, ¿verdad? Que a alguien le importa, que a alguien le interesa. Las mujeres necesitan compañerismo. Por eso es que en nuestra iglesia procuramos que en las reuniones de mujeres el enfoque principal sea ¿qué? El compañerismo, ¿verdad? Las mujeres necesitan pertenecer y ahí es donde le suplicamos a la iglesia que cuando vean a alguien lo hagamos parte de la familia, lo abracemos, le abramos el círculo de compañerismo para que pueda sentirse parte de la familia. Las mujeres necesitan habilidades para la crianza y el apoyo de otros padres y otras madres. Las mujeres necesitan ayuda para mejorar su matrimonio, las mujeres necesitan aliento, las mujeres necesitan apoyo emocional, las mujeres necesitan responsabilidad, las mujeres necesitan propósito y relación personal. En el evangelismo personal las mujeres se conectan más fácilmente y construyen redes con otras mujeres. ¿De qué son esas redes? Redes de compañerismo. Ellas sí pueden mantener, no todas, ¿verdad? No hay que generalizar, pero minutos hablando, mandando mensajes que no terminan, hablando de cualquier cosa y se abren más fácil con aquellas personas con las que llegan a tenerles confianza. Y ahí es donde nosotros, si tú eres una de esas mujeres, aprovechas para que cuando alguien con esa confianza te cuente algo, puedas darle un consejo y predicarle el evangelio de Cristo. ¿Me dicen amén? All right. Entonces, las mujeres sin Cristo están más propensas a responder a otra mujer o un grupo de mujeres que la inviten a participar de una relación antes de hablar sobre los hechos del evangelio. Diga conmigo, primero la amistad, primero el interés y luego el evangelio. Por eso es que si ustedes hablan con alguna mujer que invitó a alguien a la iglesia, les va a decir, invité a una amiga. Porque ya hay una relación y ya es más fácil hablarles del mensaje del evangelio. ¿Ok? Seguimos adelante. Primero la relación, primero el compañerismo, primero la amistad y luego el evangelio. Son propensas a responder a la invitación para asistir a una actividad con otras mujeres que se ocupe de alguna necesidad. Ellas necesitan involucrarse. Eso ya lo traen de manera innata, no todas. Algunas son bien perezosas, pero la mayoría viene educada a ser una mujer hacendosa, a ser una mujer acomedida. Y a donde quiera que llegan, ellas quieren hacer algo. Quieren servir, acercar las sodas, juntar los trastes, llevarlos al lavatrastes, etcétera. Porque quieren sentirse involucradas. ¿Me siguen hasta aquí? Díganme amén o díganme ay Señor. All right. Quieren ayudar en alguna necesidad, quieren sentirse parte de que están ayudando. Un enfoque efectivo para evangelizar a una mujer es contar un testimonio de cambio de vida. A las mujeres no es que sean chismosas, pero le encantan las historias. Y una de las mejores maneras para predicarles del evangelio o compartirles el evangelio es con un testimonio. ¿Ok? Muy importante. ¿Cómo esperar luego esperar luego de un no? Y esto es bien importante. Va a haber ocasiones en que vamos a predicar el evangelio, le vamos a hacer la invitación, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Señor, rendir tu vida a Cristo? Y la respuesta va a ser no. ¿Ok? ¿Y cómo respondes a un no? Eso es fuerte. Los predicadores ya, porque tenemos, como dicen, la piel dura, de que haces el llamado y nadie levanta la manita, pues haces otro llamado diferente. Pero cuando estás de uno en uno y le haces la invitación y en tu cara te dicen no, ¿cómo respondes a esos no? Aquí el escritor nos ayuda
a prepararnos para responder a un no. Entre los que estudian evangelismo existen una especie de debate. Algunos creen que la parte más difícil en el evangelismo es comenzar a hacer una transición hacia una conversación espiritual centrada en Jesús. Ya hablamos mucho acerca de eso, ¿se recuerdan? Cómo de una conversación común lo aterrizo, esa es la palabra que yo estuve utilizando, al mensaje de Cristo. Algunos piensan que eso es lo más difícil, cómo transiciono a conversar sobre lo espiritual. Otros creen que lo más difícil es saber cuándo detenerse o retroceder cuando estamos testificando. ¿En qué momento paro? ¿En qué momento retrocedo y dejo ahí las cosas en paz? Porque yo ya estoy viendo que el asunto no se está poniendo muy bien y en lugar de terminar sonriendo en el compañerismo, la gente puede terminar enojada y me corre de la casa y se terminó la amistad. Ahí es momento de ser sabios y parar, detenerse e incluso a veces retroceder. ¿Okay? Pero a otros que estudian evangelismo, que se especializan en eso, dicen que la última implica un no de alguna clase. Lo más difícil es recibir un no. Habitualmente Dios usa una red de personas y de circunstancias para tratar a la gente, para traer a la gente hacia, sí, diga conmigo, una red. No, pero con ganas, una red de personas y circunstancias. Por eso no debemos de tratar de llevarnos la gloria de que yo me lo gané para Cristo. No, 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 tú cosechaste una persona para Cristo, pero tú no hiciste todo el trabajo. Pablo lo dijo de manera muy clara, yo sembré, o alguien sembró, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento ¿lo da quién? Cristo. Pedro sembró, Apolos, etcétera, o quien haya sido, Santiago, Luis. Es una red que Dios ha usado, que Dios ha usado para que las personas tengan un acercamiento hacia Él. Hubieron personas que les han hablado, les han testificado, ya han tenido compañerismo, pero resultó que cuando tuvieron contacto contigo vinieron a los pies de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces tú serás de los que empiezan a sembrar y le rechacen y digan no. ¿Y cómo enfrentamos ese no? ¿Ok? Debes cuidarte de no cerrar el corazón de la gente por cómo responde a su no, ya sea verbal o no verbal. Cuidar el corazón de la gente y tu corazón también. En el evangelismo personal, la persistencia es una cualidad necesaria. Persistencia implica intencionalidad al hablar de Cristo. Ser intencionales para hablar de Cristo, eso es persistencia. Lo que no es persistencia, hostigar o fastidiar, eso no es persistencia. ¿Alguien ha tratado de hostigarlos y fastidiarlos con algo? ¿Cómo se sienten ustedes? Como que ya es demasiado y lo que viene es un no, un rechazo. La gente se puede sentir igual con nosotros. Como testigos queremos mostrar a una persona preocupación genuina por el perdido, que puede incluir un cuidado consciente sin ser opresivo. Entonces cuidamos a las personas, pero no estamos sobre de ellas de manera exagerada. Luego de recibir un no, hay varias cosas que no deberíamos hacer, como no tomarnos a pecho la respuesta o responder con enojo, desdén o espanto. No me lo voy a tomar, ¿qué? Personal. No voy a reaccionar con enojo, no voy a reaccionar con molestia, no voy a reaccionar con tristeza, no me va a cambiar la cara, simplemente todo sigue normal como si nada pasara. No deberíamos desaparecer de la vida de esa persona cuando nos dice que no, porque entonces no estamos mostrando interés y compasión por el alma perdida. Si desaparecemos. Ahora, cuando una persona desaparece, quiere decir que hirieron su orgullo. No, pues que se pierda, que se vaya al infierno. No. Nosotros no podemos desaparecer de las vidas de un alma que necesita ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? All right. Es probable que luego del no, esa gente esté más sensible a ti y al mensaje de Cristo.
No podemos darnos el lujo de darles a entender que solo somos sus amigos si existe la posibilidad de que se unan a nuestro club. Entonces, si ya no hay la posibilidad de que te conviertas en cristiano, ya no eres mi amigo. No, porque entonces no estamos mostrando el interés por las personas. Dios usa toda clase de dolor emocional para captar la atención de la gente. Ya lo hemos visto, el dolor del divorcio, la muerte de un ser querido, el desempleo, los problemas financieros, el matrimonio, las dificultades familiares, la soledad, el resentimiento, la culpa y otros motivos de estrés. Frente al temor o la ansiedad, la gente suele comenzar a buscar algo mayor que sí mismos para aliviar el dolor y llenar el vacío que sienten. Debemos estar atentos y esperar atentos y en oración la apertura y el tiempo de receptividad. Diga conmigo, apertura y que estén receptivos. Un no significa que nunca van a abrirse o no van a estar receptivos, porque Dios usa redes de personas y ¿qué más? Circunstancias, y quizá alguna circunstancia les haga que estén receptivos y abiertos para el mensaje del evangelio, y nosotros debemos de estar esperando pacientemente y en oración para que cuando eso suceda, poder estar ahí presentes para hablarles del evangelio y no irnos y abandonarnos al primer no. Un no significa un no permanente o para siempre, simplemente significa un espera. Luego de un no deberíamos hacer lo mismo que hacíamos antes del no. Deberíamos seguir orando por visión y receptividad espiritual, orando por ellos. Deberíamos seguir disponibles para responder preguntas, validar el mensaje con nuestra vida y amar a las personas. Se persiste, continúa amando, ponte a disposición de la persona, es probable que te observe con mayor intensidad. Siempre debemos de estar a la disposición de las personas. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier cosa en la que pueda ayudarte o servirte, puedes contar conmigo. Algunas diversas etapas: amigos y generadores de curiosidad, amigos y clarificadores del mensaje, amigos y persuasores. Cuando nos dicen que no, deberíamos seguir siendo sus amigos. ¿Me dicen amén? All right. Ahí cerramos con el evangelismo. Las próximas clases vamos a hablar acerca de las ilustraciones al presentar el evangelio. Pero hoy vamos a ir ahora y cerrar con el seguimiento. Ya evangelicé, ya esperé un no para que se convirtiera en un sí, ya tuve relación, ya expresé amor, ya hicimos todo lo que hemos aprendido y ahora la persona dice que sí y se entrega a Cristo. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Me siguen hasta aquí? La palabra de Dios dice que cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué le pasa espiritualmente? ¿Nace de qué? De nuevo. El nacer de nuevo significa que es un bebé espiritual. Y un bebé físico, ¿qué requiere? Cuidados, alimentación, que estés ahí para él, ayuda, etcétera. Para que pueda sobrevivir necesita cuidado. De la misma manera, un nuevo creyente, alguien que acaba de nacer, los creyentes nuevos también necesitan cuidado o asistencia para crecer y desarrollar una madurez fructífera. El seguimiento, palabras claves del seguimiento: crecer y desarrollar una madurez ¿qué? Fructífera. En esto vamos a conocer: por sus frutos los conoceréis. El crecimiento trae madurez y la madurez produce fruto. Cuando nosotros veamos a un nuevo creyente creciendo, madurando y dando fruto, ya hicimos nuestro trabajo encomendado. Si nos quedamos solamente en el nuevo nacimiento y no vemos crecimiento, madurez y fructificación, no completamos nuestra tarea. La dejamos a media. En nuestra iglesia tenemos un discipulado para nuevos creyentes, mis primeros pasos o próximos pasos, donde les enseñamos los primeros rudimentos de la fe,
Luego a esos nuevos creyentes queremos y les animamos para que asistan a la clase 101. En la clase 101, que se llama Bienvenido a casa, nosotros les enseñamos los esenciales de la doctrina cristiana. Después de ahí, a ese grupo de personas los pasamos a la clase 201, a la cual le llamamos Crece. Y en esa clase de Crece o clase 201 les enseñamos todo lo necesario para vivir una vida cristiana. La importancia de leer, memorizar y estudiar la palabra, la importancia de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de un tiempo devocional con Dios, la importancia del compañerismo en la iglesia, la importancia de ser generoso, etcétera. Y luego de ahí en su discipulado pasan a la clase 301, raíces, en la que esperamos que las personas literalmente echen raíces. Y ahí le hablamos acerca de descubrir su forma, descubrir su ministerio, descubrir sus dones. Les explicamos qué significan los dones bien interpretados, cómo usarlos, cómo hacerlos crecer, cómo ellos todas sus experiencias y todo lo que ellos hacen en la vida diaria lo pueden enfocar en la obra del ministerio de Cristo. Y con ese tiempecito de discipulado en los cuales les acompañamos, les escuchamos, hacen preguntas, respondemos, se expresan, esperamos que después de ahí o antes ellos comiencen a dar ¿qué? Fruto, porque ya pueden caminar por su propia cuenta, ya saben cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, ya saben los esenciales de la creencia cristiana, ya saben acerca de la importancia del compañerismo, ya conocen nuestros 5 propósitos. Un verdadero cristiano adora en espíritu y en verdad, un verdadero cristiano sirve, un verdadero cristiano se bautiza después de que vino a los pies de Cristo, un verdadero cristiano hace ministerio y muestra su amor, un verdadero cristiano evangeliza, etcétera, etcétera. Después de aceptar a Cristo viene un seguimiento. ¿Quieren escuchar los porcentajes? Es que ustedes y yo le he dicho a muchos hermanos, líderes, e incluso lo comentamos entre los pastores, para nosotros la estructura, estrategia y organización de nuestra iglesia es tan normal que a veces le perdemos el valor que deberíamos de darle. Porque pensamos que todas las iglesias son iguales, y déjenme decirles, no todas las iglesias son iguales. Se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación de parte de ustedes y del liderazgo de la iglesia para que la iglesia haga la labor que está supuesta a hacer, la labor bíblica. Para muestra un botón con estadísticas. Solo entre el 5 y el 10% de las iglesias hacen un seguimiento de la gente luego de su conversión. ¿Qué porcentaje de las iglesias? Y estamos hablando de iglesias hispanas, americanas, y no importa el idioma. Solamente un 5 o un 10%. Es más, hay iglesias que no tienen un proceso de asimilación como el nuestro. En nuestra iglesia, antes de que alguien comience a servir, primero tiene que pasar por el proceso de asimilación para que conozca nuestra doctrina, nuestros propósitos, para que conozca nuestra estructura, nuestra estrategia, nuestra visión, nuestra misión, y luego se involucre en nuestra iglesia. No importa de la iglesia de la que venga, tienen que pasar por el proceso de asimilación y discipulado para asegurarnos que están en la misma página. Hay gente que hemos recibido y en su mayoría no saben ni cómo estudiar la Biblia. Nunca han escuchado de los procesos de interpretación. Les han enseñado la Biblia a como Dios nos da a entender. No sé si me estoy explicando. Cuando llegan a nuestra iglesia, ellos mismos pueden estudiar la Biblia. Es más, en la clase 201 les damos un pequeño curso de hermenéutica y les recomendamos herramientas para su estudio personal y su biblioteca personal. Solamente el 5 al 10% de las iglesias hacen eso. Muchos cometen el error de separar el evangelismo del discipulado. Terrible error.
El discipulado y el evangelismo van ¿qué? De la mano. Los dos están inesperadamente unidos en la Biblia, particularmente en una cultura posmoderna. Los cristianos nuevos necesitan una persona que camine junto a ellos en esta nueva travesía espiritual. En nuestra iglesia hay un grupo de personas y yo estoy orando al Señor para que se levante el segundo grupo. ¿Están listos? El primer grupo es el pastor Miguel con el discipulado para nuevos creyentes y su equipo de maestros. Porque ellos son los que se preocupan por los nuevos creyentes, las preguntas, las visitas, ¿cómo estás? ¿En qué podemos ayudarte? Llamadas, mensajes de texto, no te he visto, etcétera. Pero el segundo grupo por el que estoy orando es el que menciona el escritor. Los cristianos nuevos necesitan a alguien que camine junto a ellos en esa nueva etapa de travesía espiritual. Lo que más necesitan es una persona de carne y hueso, no un mensaje que grabado. Y ahí yo estaba en planes de cambiar todo el sistema de discipulado y hacer videos de la clase 101, 201, 301. Y dije, creo que yo no voy a hacer eso. No es lo mismo un video que alguien que te acompañe, con quien intercambies una conversación, alguien que te haga preguntas, alguien que se abra contigo. Eso no lo van a poder hacer en un video. Pausarle y decirle, pastor, fíjese que la estoy pasando bien dura. Me quedé sin trabajo y siento que mi fe me está faltando. Eso no se puede dar en un video. Se necesita una persona de carne y hueso, un maestro, un discipulador que le acompañe. Díganme amén o díganme algo. ¿Me ayudan a orar por eso? All right, vamos adelante. La mejor persona, y este es el grupo por el que estoy orando, la mejor persona para hacer un seguimiento es el mismo que llevó a Cristo al nuevo convertido. El mismo que se preocupó por él, el mismo que le evangelizó, el mismo que le predicó, el mismo que procuró visitarlo, el mismo que compartió con él, debería de ser la persona que lo acompañe en sus primeros pasos y lo discipule. Aparte de lo que ofrece nuestra iglesia. Es más, la persona que llevó a los pies de Cristo a alguien debería venir con esa almita, ir con el pastor Miguel Tapia y decirle, pastor, fulanito de tal, mi querido amigo, mi querida amiga, aceptó a Cristo Jesús en una reunioncita que tuvimos, en una comidita. Y hoy vengo a acompañarlo. Es más, no solamente espero que le den su discipulado de próximos pasos o primeros pasos, sino quiero estar presente y acompañarle para que no se me sienta solito, solita. Y después de ahí, cualquier pregunta, estar uno ahí, la persona que lo llevó a Cristo. ¿Cuántos creen que podemos lograr eso? Imagínense qué bonito sería. Porque estamos orando para ser una iglesia ganadora ¿de qué? De almas. Eso sería lo mejor que pudiéramos hacer. La conexión es la clave para el seguimiento. Si no conectamos con la persona, si no hay un compañerismo, si no hay una amistad, no va a poder haber ¿qué? Seguimiento. Si los nuevos creyentes no están conectados con otros cristianos y no son ¿qué? Discipulados, caerán en patrones que los dejarán confundidos sin saber qué hacer a continuación. Ya vienen con una conexión de alguien que los invitó, los evangelizó, luego entran en la relación de familia, iglesia, y los acogemos como parte de nuestra familia, y ahora ellos ya no están solos ni solas, sino que ahora tienen una familia con la que pueden contar y en quien se pueden apoyar. Muchos sencillamente no harán nada, no crecerán en su relación con Cristo, ni alentarán a otros a seguirlo. Pero nosotros sí debemos de hacer algo. ¿Me dicen amén? Ahora, mitos y principios del seguimiento. Mito: el seguimiento es un suceso. Principios: el seguimiento es un proceso. ¿Qué es el seguimiento? Un proceso. Y ahí es donde las personas que dicen, es que discipulado no es darles clases.
Y entonces, ¿qué es discipulado? Es enseñarles y acompañarles. Jesús dijo, y enséñeles todas las cosas que les he mandado. El discipulado es un proceso de enseñanza y acompañamiento. Ese es el discipulado que hizo Jesús con los discípulos. Les enseñaba mientras caminaba con él, con ellos, y se acompañaban. Pero si no hay enseñanza, si no hay un sistema, ¿cómo va a haber seguimiento? ¿Al azar? Porque el seguimiento del discipulado para nuevos creyentes son temas específicos que la Biblia habla que tienen que conocer. Uno de ellos es cómo le hablo a Dios. ¿Qué es la oración? Una de las la primera clase para discipulado de nuevos creyentes en nuestra iglesia es, después de la decisión que tomé, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Ustedes que están decidiendo involucrarse en el evangelismo y que el Señor ha puesto en su corazón esa carga y esa necesidad por las almas y que se están comprometiendo con la gran comisión de manera real y de verdad, deberían de hablar con el pastor y decirle: pastor, yo quiero estar en la próxima clase. ¿Cuándo la van a tener? Cuando inicie, yo quiero pasar todo el discipulado porque yo quiero conocer esas herramientas. Es más, ¿dónde puedo conseguir el libro? Yo quiero subrayarlo. Y la oportunidad que tenga, compartirla con algún nuevo creyente con quien yo estoy, a quien yo estoy evangelizando, o si se convierte, poderle dar un seguimiento. Ustedes deberían de estar familiarizados con todo el material. Es material de años para poder llevar conciso y al grano y poder suplir las necesidades en este proceso de seguimiento y cuidado de los nuevos creyentes. Otro mito: el seguimiento es espontáneo. No, el seguimiento es una estrategia. El proceso de asimilación de los 5 círculos de compromiso de nuestra iglesia no es al azar, es estratégico. Es parte del discipulado. Nada sucede por accidente. Es que lo que el Señor nos guíe, ya nos guió, ya nos dio el modelo de discipulado. ¿Me siguen hasta aquí? El modelo de enseñanza. Mito número 3: el seguimiento solo puede realizarse dentro del edificio de la iglesia. No, el seguimiento debe realizarse dentro del contexto de la vida que diaria, especialmente en la familia. Nosotros damos la clase aquí, pero el seguimiento no se queda aquí. Yo creo que vamos a tener que contar todos esos testimonios de gente que te habla, que te hace preguntas, que te dice: pastor, ore por mí, que pastor, venga, necesito su ayuda. Porque el seguimiento no se queda en una clase y ya se acabó todo. No, es acompañar en la vida diaria, que la gente pueda contar contigo. Yo me he quedado sorprendido cómo tú ni te lo esperas, pero cuando la gente está pasando por el momento más difícil de su vida, a quien corre es algún pastor para que le eche la mano, para que le ayude. ¿Por qué? Porque se supone que el pastor tiene el cuidado de las ovejas. Y hasta cierto punto ustedes son como pastores para aquellas personas a quienes evangelizan, con quienes comparten su fe. Mito 4: todos los nuevos convertidos aprenden de la misma manera. No, la gente tiene necesidades individuales. ¿De qué? De aprendizaje. Por eso es que nuestros materiales son visuales, por lo que lees un libro para que puedas tocar, una clase para que puedas escuchar, alguna ilustración quizá en alguna clase, etcétera. El seguimiento solo requiere contenido bíblico. Ese es un mito. El principio: se necesita conocimiento de la Biblia y una relación significativa. Yo no puedo enseñar a alguien con quien no he tratado de establecer una relación de apoyo y de acompañamiento y de mentoría. Estos maestros que tienen la clase y se olvidan de los alumnos, no están haciendo un verdadero discipulado.
A mí me han dicho, pero ¿por qué no dejas de dar la clase 101? No puedo, porque ese es mi primer contacto con los nuevos miembros de la iglesia. Y en ocasiones desarrollo ese contacto de relación, de amistad, de compañerismo, de conocerles después de la clase, porque los tuve en la clase 101. Si no pasan por la clase 101, se me dificulta mucho crear ese contacto de compañerismo. Pero en la clase 101 hay rompehielo, nos reímos, nos conocemos y comienzo una relación con las personas. Y puedo seguir con esa relación con las personas. Cada maestro, su enfoque en el discipulado debería de ser no solamente dar una clase, sino crear y establecer relaciones significativas. Ahora, el seguimiento inmediato. La gente tiene frente a ti, la gente que tienes frente a ti acaba de recibir a Cristo. ¿Qué debes hacer? No existe una respuesta, pero deberías de hacer algo de lo siguiente, ¿ok? Aquí hay varias cosas que hay que hacer. Número 1, celebrar con ellos su compromiso. Asegurarles que han tomado la mejor decisión. Yo no sé cuántos de los que están aquí se acercaron a la gente, a las personas que se entregaron a Cristo, les dieron un abrazo, una sonrisa y le dijeron, es la mejor decisión que has tomado. Eso es lo que yo hago. Llego, abrazo y this is the best decision you ever made. La decisión que nunca antes has tomado, la mejor decisión. Alentarlos y ayudarlos a contarle lo sucedido a algún conocido, reafirmará su nuevo compromiso, contar su testimonio con alguien, explicarle la necesidad y el privilegio de hablar con Dios a lo largo del día, la oración, programar la siguiente visita para el seguimiento. Okay, que eso es lo que tratamos, por eso ojalá que nos den el privilegio de darles un seguimiento y esperen para que el pastor Miguel hable con ustedes. Proporcionarles un cuadro general de lo que pueden esperar, no bombardearlos con ¿qué? Con información. Necesitamos permitirles que asimilen, porque acuérdense que son bebés. Ahora ya estás en los próximos contactos con el nuevo convertido. Deberías cubrir algunos de los siguientes temas. Escuchen los temas para los bebés espirituales. Bautismo. Una manera de celebrar con los nuevos creyentes. Celebrar el bautismo con una fiesta donde inviten a sus amigos, aplaudan o filmen el bautismo, que ya vienen ahora en Helen. Dar testimonio de la fe en forma consciente. Aspectos básicos de la lectura y comprensión de la escritura. Participación en la iglesia y ayudarlos a conectarse. Cuestiones de discipulado, disciplinas espirituales, aspectos físicos de cómo hablar con Jesús diariamente y para toda la vida. Es parte de nuestros temas de discipulado. Hablar cuidadosamente sobre la seguridad de la salvación a medida que el Espíritu Santo confirma que una persona está en ¿quién? En Cristo. Tratar problemas existentes y pecados en sus vidas, ayudarlos a encontrar su identidad en Cristo. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque la última clase, bueno, no la última que yo doy está súper corta, ¿ok? Quizá le vamos a parar hasta aquí. Seguimiento con los niños. Déjenme ver. Tenemos unos minutitos. El seguimiento con los niños. Ahora son niños literalmente, ¿ok? No niños espirituales. Esto lo deberían de escuchar todas las maestras. Habitualmente entre el 10 y el 15% de los estudiantes del seminario recibieron seguimiento. Como la mayoría de los cristianos siguen a Cristo desde niños, es importante considerar nuestro enfoque para hacerles un seguimiento. Dependerá de la situación familiar de cada niño. Levanten la mano quienes cuando se convirtieron a Cristo les dieron un seguimiento de discipulado. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya vemos. De 20 personas, 5 solamente. ¿Qué porcentaje es eso? ¿Ah? Las estadísticas no fallan. ¿Sí ven? Ambos padres son cristianos, si están dispuestos a que tenga discipulado. Uno de los padres conoce a Cristo, puede ayudar para que tenga su discipulado. Los padres no asisten, no se sienten capacitados, nos pueden dar el privilegio de darle seguimiento. Ninguno de los padres es cristiano o son cristianos nominales. A veces
Va a costar, pero se puede ayudar ahí a los niños con el permiso de los padres para darles su seguimiento y aprovechar oportunidades cuando están aquí. Los padres pueden pertenecer a otra religión o estar firmemente en contra del cristianismo. Pueden venir de otro país o de otra cultura. En este caso puedes enviar a ese hogar a alguien que puede identificarse con la situación y que les dé el discipulado. Los padres no son padres biológicos, el niño lo crían padres adoptivos o algún familiar. En esta situación puedes ser similar a cualquiera de las anteriores, pero requiere de mayor compasión. Lo importante es buscar las maneras de darles el seguimiento. El seguimiento de jóvenes y adultos siempre es mejor en el contexto de las relaciones. No hay otra manera de hacer discipulado. Necesitamos amigos que sean ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Todos los nuevos creyentes necesitan conectarse con un grupo de alguna clase que les ayude en su desarrollo espiritual. Las mujeres están más dispuestas a unirse a un grupo, en especial a uno de mujeres. Los varones también necesitan uno, pero tal vez no sea un grupo que se siente alrededor de una mesa y converse, sino más bien un grupo de enseñanzas, de ideas, de principios. Las iglesias tendrían que encontrar maneras creativas de conectarse con los varones para ayudarles en su desarrollo espiritual. Y quiero cerrar con esto. Haz lo que Jesús hizo en el seguimiento. ¿Qué hizo Jesús? Fue modelo de ministerio y de relaciones ¿qué? Personales. Primero, las relaciones personales. Habló la verdad con la gente. Enseñanza. Reunió a los discípulos y trabajó para inculcarles su corazón y sus valores. Discipulado. Luego los envió de dos en dos. Cuando se golpearon un poco, los reunió ¿para qué? Para alentarlos, para ayudarles. Entrenarlos, los entrenó y volvió a enviarlos para que aprendieran de la escuela de la experiencia, más conocida como la escuela ¿de qué? De la adversidad. ¿Ok? Ese fue el seguimiento que tuvo Jesús. Nosotros deberíamos de seguir sus pisadas. No hay otra manera de hacer discipulado. Relaciones interpersonales, una relación con las personas, enseñanza de principios bíblicos, discipulado, que eso es acompañar y estar ahí presente para cuando la gente no la está pasando bien, cuando necesita ayuda, cuando necesita un hombro, cuando necesita un consejo, cuando necesita una oración. Luego equiparles y entrenarles y mandarlos al ruedo, que eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los planes? Esos son los planes, ¿ok? La próxima clase se las voy a dar yo y vamos a terminar lo poquitito que nos faltó de este capítulo, que ya es prácticamente un resumen de todo lo que hemos estado viendo, pero se me hace muy interesante la formación que debe de tener el que discipula y el que evangeliza. Esto va a estar buenísimo, ¿ok? Las habilidades que debe desarrollar el que discipula y el que evangeliza, y las actitudes y sentimientos del que evangeliza y discipula. Me voy a ir deteniéndome porque no quiero ir a las carreras. Y después de que terminemos eso, con la ayuda de Dios, el próximo jueves, vamos a hablar acerca de las ilustraciones para testificar el evangelio, o para testificar y predicar el evangelio. Les vamos a enseñar el camino romano, les vamos a enseñar diferentes ilustraciones, la elaboración de un testimonio, etcétera. Algunas de ellas con objetos para cuando ustedes evangelicen. ¿Okay? Después de ahí vamos a tener misiones. El próximo jueves tenemos ilustraciones del evangelismo. El próximo jueves hablamos sobre misiones. Cerramos con un jueves más del capítulo anterior en el que nos esquipeamos. Ya son 3. Y el cuarto domingo no va a haber live, no vamos a estar online, porque lo vamos a convertir en taller y ahora va a ser hands on. A mí me encanta de hacerla de inconverso, ¿ok? Va a ser un día jueves y va a ser taller.
Y vamos a hacer como dramatizaciones, como que estamos tocando puerta. Va a haber un cristiano, uno que te dice que sí a todo. Vamos a presentar los diferentes escenarios para que después de ahí salgamos a saturar Gwinnett. ¿Ok? Saturar Gwinnett yo lo voy a predicar el proyecto en día domingo porque es evangelístico y es sobre evangelismo. Entonces no esperen que lo haga en jueves porque toda la iglesia tiene que conocer lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Vamos a ir de casa en casa, de puerta en puerta, diciéndole a la gente si hay alguna necesidad por la cual podamos orar por ellos. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé las herramientas, la ayuda, la guianza del Espíritu Santo, para que en medio de esa conversación quizá podamos aterrizarla a presentarles el mensaje del Evangelio. Que nos ayude a soportar los no y agarrar los números, porque quizá nos permitan darles un seguimiento y nos quieran recibir para estudiar la Biblia juntos. Uno nunca sabe, porque Dios hace como a Él le place. Después de ahí, mientras hacemos evangelismo, vamos a tener nuestro culto de oración y clamor antes de comenzar una nueva clase como lo teníamos anteriormente, que ya me reclamaron varios hermanos. Hey, pastor, ya hemos empezado un montón de clases. ¿Y dónde está nuestra noche de oración y clamor? Antes de empezar nueva clase, vamos a tener un jueves de oración y clamor y luego vamos a estudiar apologética. Una respuesta para las religiones, sectas y sectas más influyentes que tenemos a nuestro alrededor. No va a ser un curso de religiones, sectas y herejías. Es un curso de apologética para darle una respuesta a nuestros primos los testigos de Jehová, a los adventistas del séptimo día, a nuestros amigos los mormones, a los que creen en Dios Madre y así las religiones más predominantes, ¿ok? Musulmanes, ¿verdad? Que los hay, budistas, que los hay, quizá tenemos vecinos, ateos, ¿verdad? Y eso va a ser el curso de apologética, relacionado a preparar al que evangeliza con las herramientas necesarias para evangelizar. ¿Cuál es mi petición? Mi petición es que si ha habido cursos que no han tomado, busquen Iglesia Cristiana Elevation Point en YouTube, revisen las clases que hay. Si les parezco muy tardado, pónganle en settings, velocidad, más rápido. Y mientras tengan la oportunidad de que vayan manejando, estén en su trabajo, escuchen las clases y empiecen a llenarse de todo ese conocimiento, evangelios sinópticos, religiones, sectas, herejías, Daniel y Apocalipsis, teología bíblica y sistemática 1, teología bíblica y sistemática 2, hermenéutica, etcétera. Si no están completas las clases, no se preocupen. Procuraremos, ahora que tenemos mejor equipo, de regrabarlas, porque como no había suficiente equipo, a veces fallaba, cosas técnicas y no podíamos ubicarlas. Pero prepárense. ¿Me dicen amén? Preparémonos para la gran cosecha que el Señor nos va a dar el privilegio de cosechar. Amén. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero los que están, vamos a dar lo mejor. Levanten sus ojos y miren que los campos están listos para la siega. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¡Ánimo! All right. No hay preguntas hoy.